Muy buenas tardes, es un privilegio para mí estar aquí. Agradezco a Pastora Lourdes la oportunidad que me da de participar de esta serie de conferencias. No sé si les quedó claro, pero si no lo clarificamos. Estamos en unos domingos previos a la semana de nuestro Congreso de Aniversario número 40. Y el Espíritu Santo guió a nuestra pastora previo al día de la celebración específica de la fecha, que pudiéramos tener una serie de temas expuestos aquí, sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque hace un rato decía Lalo, pues tú ya estás aquí. Decía Esteban, pues a lo mejor no te identificas con los 40 años, pero tú ya eres parte del Centro de Vida Lomas. Y quiere Dios, que tú sepas cuáles son estos temas tan importantes para la vida, lo que han sido para la vida de esta casa, para poder llegar a estos 40 años. El domingo pasado tuvimos 2 conferencias magníficas acerca de Cristo, mi identidad, y de Cristo, centro de todo. Y hoy por la mañana estuvieron Esteban y Melissa hablando de que Cristo sigue reconstruyendo y reedificando las vidas de los hijos de Dios. Y estuvo fantástico y la verdad hemos estado disfrutando de estos temas para fortalecer nuestra fe en el llamado de Dios en nuestras vidas. Y a mí me toca el tema que Cristo sigue levantando nuevas generaciones. Y pues yo le doy gracias a Dios que me escogiera a mí, porque ya soy de los más jovencitos de aquí, ¿verdad? Ya tengo yo sí, inicié en la Casa de Vida. Aquí está el licenciado Roberto González, que abrió su casa hace 40 años para que iniciara Centro de Vida Lomas. Y ahí llegué yo. Y por supuesto al lado de él están Bernie y Cocoy, que también somos contemporáneos de aquella época tan maravillosa. Y Pastor habló en el video que pasaron de que en realidad experimentó México un avivamiento hace 50, 40 años. ¿Qué es un avivamiento? Un derramamiento del Espíritu Santo que formó una nueva generación de creyentes, de hijos de Dios. La mayor parte de nosotros de esa época veníamos de la religión tradicional, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Y yo quisiera empezar con el Salmo 145:4, que dice lo siguiente: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y ese es el llamado del Señor a cada una de las generaciones que Cristo ha alcanzado con su palabra y con su evangelio. Generación tras generación celebrará las obras de Dios en nuestras vidas, pero también anunciaremos sus poderosos hechos. En este aniversario sí está muy bonito recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestras vidas. Algunos, pues al ver nuestras fotos de hace años, pues ya nos vemos muy diferentes, ¿verdad? Alguien decía, y yo me reía, que le decía a una persona: ¿te quieres ver con cabello en 5 años? Pues tómate una foto hoy. Y así ocurrió conmigo. Yo tenía mucho cabello y pues ya no tengo tanto. Pero bueno, así es la cuestión. Pero aunque el cuerpo envejece, el corazón se renueva todos los días. Así que viejitos los cerros y reverdecen. Aquí estamos. Bueno, pues yo quisiera decirles que el mensaje de hoy es un mensaje trascendente, porque nuestro Dios es un Dios de generaciones. Y tú y yo tenemos que comprender que somos parte de este mover de Dios en este tiempo y en esta hora. Cuando Jesús habló acerca de la resurrección de los muertos a los saduceos que no creían en la resurrección, les recordó las palabras que recibió Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí o en el monte Horeb, que se encuentran en Éxodo 3:6. Citó en Mateo 22:32 y les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Y nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. A Moisés le dijo una cosa más allí en Éxodo 3:6. Fíjense lo que le dijo a Moisés frente a la zarza ardiente: yo soy el Dios de tu padre. Y luego agregó: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Todopoderoso. Dios se pudo haber presentado con Moisés así, como el creador del universo, como el rey de las naciones, y sin embargo se identificó como el Dios del papá de Moisés, el padre de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, revelando que su presencia y su fidelidad trasciende generaciones. ¿Alguien se acuerda? Y nada más levántame la mano. ¿Cómo se llamó el papá de Moisés? Como que nos aprendemos el nombre de la mamá, ¿verdad? Que se llamó Jocabed. Pues déjame decir, ¿alguien sabe el nombre? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues se encuentra ahí en Éxodo 6:20. Se llamó Amram. Dice: yo soy el Dios de tu padre Amram, además del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Tenemos que aprender a celebrar las obras de Dios. Por supuesto que damos gracias a Dios por las vidas transformadas, por las familias restauradas y las generaciones alcanzadas a través de Centro de Vida Lomas en estos 40 años. Pero es importante que entendamos que la primera generación que Dios quiere levantar es la de nuestra familia. Nuestros hijos biológicos. Cuando estaba yo reflexionando sobre este tema, vino a mi mente un recuerdo que era muy preocupante para mí antes de conocer a Cristo. Tengo 2 hijas. Y yo recuerdo un día, no sé exactamente qué día ni dónde, pero yo estaba observando a mis 2 hijas. Y en ese momento, de verdad, me pregunté. No invocaba a Dios porque tenía nada más una religión que no me servía para nada. Pero yo me preguntaba y decía: ¿cómo voy a sacar adelante a estas criaturas? ¿Cómo voy a formarlas como mujeres de bien en este mundo cada vez más difícil? Yo no conocía al Señor. Lo único que tenía era un gran amor por mis 2 hijas y un gran temor por su futuro. Y quizá tú te identificas conmigo el día de hoy, porque aunque ya a lo mejor ya estás en Cristo, pero todavía sigues batallando de cómo sacar adelante a tus hijos y a tus hijas. Pero un día el Señor vino a mi encuentro a través de una mujer que evangelizaba en la calle, que venía de Costa Rica y que entró a un negocio que yo tenía en la calle de Madero 70. Y ahí me habló de Cristo. No sé qué me dijo, pero yo acepté el mensaje. Acepté a Cristo, lo declaré como mi Salvador y mi Señor. Y ahí comenzó un cambio radical, una revolución interna en mi corazón. Lo primero que sentí fue que la depresión, la tristeza, el vacío de mi vida se levantaba de mis hombros. Y empecé a sentir una paz y una alegría que jamás había experimentado. Esta señora evangelista había venido de turista, pero en lugar de irse con sus compañeros de Costa Rica a las pirámides de Teotihuacán, decidió quedarse y caminar por las calles del centro de la ciudad. Y ahí entró como clienta y en cuanto pudo me evangelizó. Pero hoy entiendo que esa bendición que llegó a mi vida no era solo para salvarme a mí, sino también a mis hijas y también a mis nietas y también a tus generaciones y las mías. Amén. Así que es muy importante, papá o mamá, que comprendas esto. Y vino a mi mente nuevamente al estar preparando esto, lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero cuando sobrenaturalmente ocurrió un terremoto en esa cárcel y salieron de ahí, del cepo, del lugar más profundo de esa cárcel, Pablo y Silas. Y el carcelero
se acerca a Pablo y a Silas ante el mover sobrenatural, ¿no? Digo, ahorita últimamente han estado las noticias de los terremotos en distintos lugares del mundo. Es horrible pasar por un terremoto, ¿verdad? Y se les acerca y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora sabemos que el carcelero reunió a su familia y ahí todos los de su familia recibieron a Cristo en ese momento. Pero a lo mejor tú todavía no ves la salvación de todos los miembros de tu familia. Pero cree en el Señor Jesucristo y Dios hará la obra. Salvará a cada uno de los miembros de tu familia. Porque cuando Dios te salvó a ti, en el corazón de Dios también estaban tus descendientes y lo siguen estando. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuántas discusiones! ¡Cuántas situaciones difíciles enfrentan muchos padres y madres de familia que se convierten al Señor y cuyos hijos siguen extraviados, siguen rebeldes y siguen desobedientes? Pero déjame decirte que Dios es fiel a sus promesas. Y lo vemos en las generaciones del pueblo de Israel. Cuando Dios llama a Abraham a que salga de su tierra y de su parentela, le dice en Génesis 12 del 1 al 3. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Eso mismo hizo Dios contigo. Te sacó de la tradición, de la religión, de las costumbres paganas, de las costumbres mundanas, de los pensamientos y las filosofías de este mundo, de la casa de tu propio padre o madre, porque su deseo es llevarnos a la tierra de sus promesas, a la tierra prometida. Pero fíjense lo que le dice ahí en el verso 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escucha esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú y yo no nos damos cuenta de esta promesa en cada uno de nosotros. Lo sabremos en el cielo, pero tú ya eres un agente de bendición que está llamado a tocar muchas vidas, primariamente a tus descendientes biológicos. Y claro, si tú eres un hijo, eres un joven y tú eres el único convertido de tu casa, también te pido que ores por tus padres, para que les caigan las vendas de la religiosidad, del ocultismo y de todo aquello que los tiene sin la revelación del único Dios verdadero, Jesucristo el Salvador. Dios le repite a Abraham algo similar en Génesis 22. Le dice en Génesis 17: te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Y fíjense, lo sacó a ver el cielo, como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Y cuántos de ustedes saben que Abraham no tenía hijos? En ese momento en que Dios le habló tenía 75 años. Y pues yo creo que Abraham se quedó así: ¿cómo? Pero si no tengo hijos, Señor. El que va a heredar toda mi fortuna es mi criado, mi siervo. No tengo hijos. Y sin embargo el Señor le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tú y yo conocemos la historia, que a los 100 años engendraron Sara y él a Isaac. Tuvo un desliz antes con la sierva de Sara y nació Ismael, que hoy es un medio hermano enemigo de los descendientes de Isaac. Y vaya problemática que se genera en el mundo actual por esa contienda. Pero hablemos del hijo de la promesa. Cuando estaba Isaac en Gerar, Dios le repite lo mismo que le dijo a su padre en Génesis 26. Es del 2 al 5, pero vamos a leer el 4. Isaac estaba en un momento en que había hambruna
en el territorio de Canaán, de Palestina. Y él pensaba bajar a Egipto porque Egipto tenía la bondad del Nilo, en donde se producía mucho alimento y mucho grano. Pero Dios le dice: no tienes que descender a Egipto, quédate ahí en Gerar. Y Dios le dio en ese año que sembró al 100% la cosecha. Porque como les digo, en Génesis 26:4 le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, similar a lo que le dijo a su padre. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y escucha esto: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo, tu padre Abraham, mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios es un Dios de generaciones. Te alcanzó a ti, alcanzará a tus generaciones y a tus descendientes, aunque hoy lo veas muy negro. Recuerdo que el pastor Gabriel decía: mis ministros, mis apóstoles, mis empresarios del reino, hablando de los jóvenes de aquella época, ahorita están puliendo su automóvil, están con la mirada puesta en cómo hacer riqueza. Pero Dios es fiel a su pacto. Y no sé cómo esté el día de hoy tu descendencia, pero Dios te promete que entrarán al reino. Entrarán al reino, y que tú verás a tu descendencia alabar a Dios y rendir su vida al único digno, que es a Cristo. Y nos vamos a la siguiente generación, a Jacob, cuyo nombre se le cambió por Israel. Dice en Génesis 28:14. Bueno, antes le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. En realidad Abraham era su abuelo. El Dios de Isaac, el padre de Jacob. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Imagínense. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Lo aceptas para ti también? Yo lo acepto y lo creo. Señor, a través de mí serán benditas mis generaciones. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo participemos activamente en la formación de esas nuevas generaciones. Porque la pregunta es: ¿cómo forma Cristo a las nuevas generaciones? Pues lo hace con la ayuda de nosotros, con la participación activa de los padres y de las madres. Desde Deuteronomio 6, del 4 al 9, no lo pongan, nada más la cita por si la quieren anotar. Dios le ordena a su pueblo Israel que enseñaran la palabra de Dios a sus hijos. ¿Dónde? En la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y esto lo vemos precioso, decretado y escrito en el Salmo 78, del 1 al 7. ¿Y por qué no lo leemos todos juntos? Si me lo ponen por aquí. Salmo 78, del 1 al 7. A la 1, a las 2, a las 3. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Y su potencia y las maravillas que hizo, ya me salté, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dice: él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Amén. Amén. Pero tenemos también que leer el verso 8. Dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Un alto aquí. Varias veces he visto, y yo mismo, tratar de darles de bibliazos a los hijos, imponerles las creencias, partiendo no del espíritu sino de la carne. El otro día se me acerca alguien y me dice: oiga, por favor hable con mi hijo. Le digo: ¿dónde está tu hijo? Aquí está. Y dice: dígale que ya se convierta al Señor. Y ya viene el hijo y le digo: hola, ¿cómo estás? Le digo: oye, ¿tú crees en Dios? Y me dice: sí. Digo: oye, ¿y estás convencido de la fe? Sí, nada más que mi mamá me tiene harto. Ya, todo el tiempo está duro y dale, que ven a la iglesia, que esto, que el otro. Y la verdad, así paso, no quiero. Entonces la mamá, aunque bien intencionada, pues muy carnal, no espiritual. Tú y yo no podemos hacer eso, porque no solo ha habido situaciones de esas en que les imponemos la Biblia. Esa es una de las maneras. La otra es: hablamos mucho de Cristo, pero qué testimonio. Y entonces los vacunamos. Y muchas son las circunstancias por las cuales los hijos deciden, a lo mejor algunos sí creer en Dios, pero no participar del cristianismo de la iglesia, porque no ven congruencia, porque no ven que lo que predican sea una realidad en el amor, en el perdón, en la compasión, en la misericordia. ¿Cierto o no? Y a lo mejor tú hoy estás así, que ya, hijos, que sí la regué, les di unos bibliazos pero tremendos, y ahora están vacunados contra el Señor. Pero el Señor te recuerda hoy que el mejor legado que puedas dar a tus hijos es que ellos llegan a tener una fe viva y personal por el Señor Jesucristo. Claro que te esfuerzas por pagar la mejor escuela, por darle las mayores oportunidades, pero en realidad lo que Dios quiere es cambiar el linaje de nosotros y el linaje de nuestros hijos. ¿De qué linaje venimos tú y yo? De un linaje pecador. Y el Señor nos mete a su linaje, que es un linaje santo. ¿Cierto o no? Dice Primera de Pedro que ahora nosotros somos linaje, generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo ahora somos pueblo de Dios. Pero también vayamos a Efesios 6:4. Papá y mamá, no provoques a ir a tus hijos. Críalos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, aquí hay algo importantísimo: que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Que la palabra que hablemos sea una palabra impregnada de la unción de Dios, impregnada del amor del Padre. Analiza por qué hoy tus hijos no quieren saber nada, no solo de la iglesia, de ti. De veras, tenemos que orar la promesa de Malaquías, donde dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que la tierra no siga en maldición. ¿Estamos de acuerdo? Hoy hago un llamado a todos ustedes, a todos los que están batallando con hijos que están lejos de Cristo, que están inclusive atados a algún pecado o llenos de las filosofías de este mundo, o con una espiritualidad muy baja, que aunque sí creen en Dios, pues caminan solos. Dios es un Dios de reconciliación, así como es un Dios de generaciones. Dios quiere que en tu corazón esté reconciliarte con cada uno de tus hijos, reconciliarte, joven, con tus papás. El espíritu de reconciliación es el espíritu de Cristo, que tiene que estar operando en nuestras generaciones. Lo digo y lo repito muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchos padres
que están en su segundo o tercer matrimonio, que tuvieron unos hijos en el primer matrimonio, ni siquiera se casaron y no han vuelto a saber nada de sus hijos, de esos hijos o de esas hijas. Y están muy cristianos ahora, pero tienen que incorporar a esta palabra de que Dios es un Dios de generaciones, los nombres, las vidas de esos hijos que no te conocen como padre o como madre, pero que están viviendo y salieron de tus lomos. Recuerda, papá o mamá, que cuando tenemos un hijo, Dios nos permite engendrar seres eternos. Cuando tú tuviste a un hijo, una hija, no importa si fue en un fin de semana de la vida loca, Dios puso un espíritu en esa criatura. Y ese hijo que engendraste es un ser eterno. Y Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de participar de la familia de Dios, de ser este linaje escogido, de habernos cambiado el linaje. Salimos del linaje de Adán y entramos al linaje del postrer Adán, que es Jesucristo. Amén. Entonces yo te pido, por favor, y lo vamos a ministrar al final, pero te aviso, que el Señor traiga a tu mente esa relación con tus hijos, los que conoces y los que no conoces, los que están cerca de ti o no están cerca de ti, pero que son tus hijos. Si es que tú crees en esta promesa, que Dios te bendecirá y bendecirá tus generaciones, que no están olvidadas, que cuando te alcanzó a ti ya estaba pensando Dios en tus hijos y en tus hijas. Y a lo mejor algunos dicen, no, pues es que la mamá no me lo deja ver, no, es que se lo llevaron a Estados Unidos, no, es que ni siquiera me permitió estar en el nacimiento. Pero tú sabes, porque sabes los hijos que tienes. Así que hoy, de verdad, creyendo en este Dios de generaciones, vamos a perseverar en meter a nuestros hijos, a los que andan de ovejas descarriadas o extraviadas o perdidas. ¿Alguien dice amén? Es una tarea maravillosa el buscar la bendición de Dios, el buscar la reconciliación de las relaciones. Y yo no te hablo de que al reconciliar, por ejemplo, un joven de los que está aquí, que su papá nomás no quiere saber nada de Cristo, es más, que lo tacha de que renegó de la fe, o la mamá o la abuelita o la tía, de la vela gorda, como decían, que te dijeron, ya te lavaron el coco y te cambiaron de religión. Perdón, siguen siendo tus padres, siguen siendo tus abuelos. En la madurez que Cristo nos da, Dios nos dará también las palabras para hablar un día de quién es el Señor, de lo que ha hecho en nuestras vidas. No pongas una raya así de que bueno, pues allá ellos. No, porque son tu linaje, o tú eres descendiente de ellos. Y el Señor quiere alcanzarlos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí entramos a otro tipo de paternidad, que es la espiritual. Tenemos hijos biológicos, pero también tenemos hijos espirituales. Amén. Timoteo, Pablo conocía la fe de la abuela Loida, de la mamá de Timoteo y la de él. Pero también Pablo tuvo a Timoteo como un hijo espiritual. Fue quien lo llevó a la profundidad de la fe. Fue quien lo hizo discípulo y lo encaminó al llamado de Cristo, al llamado que Cristo tenía para Timoteo. Te vuelvo a decir, si Cristo ha cambiado tu historia, también va a cambiar la historia de tus hijos y de tus nietos. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que el llamado de Dios, no sé si tengas hijos o no, si no tienes hijos biológicos o no los tendrás, o quieres tenerlos pero aún no llegan, lo que quiero decirte es que las generaciones que forma Dios no solamente son biológicas,
Si ya las tienes, es muy importante que te mantengas en la fe hasta ver al Señor hacer su obra en esos hijos, en esos padres, en esos nietos, en quienes faltan de entrar al linaje de Jesucristo. Pero también te hace un llamado a conformar generaciones espirituales. Ejemplo, el Evangelio nos enseña que todo discípulo de Cristo es llamado a convertirse en padre o madre espiritual de otros. Repito, si tú eres un creyente en Cristo, tienes que dar el paso a convertirte en un discípulo de Cristo. El discipulado es la columna vertebral del crecimiento generacional de la iglesia de Jesucristo. Por supuesto que se requiere del evangelismo, pero el discipulado es lo que forma a las siguientes generaciones de seguidores de Jesucristo. Y si tú eres un discípulo, una discípula de Cristo, estás llamado, llamada a formar a esas nuevas generaciones. No sé cuántos discípulos te pudiera dar el Señor, pero si tú dispones tu corazón, Dios te va a estar acercando personas que necesitan tu asesoría conforme a la palabra de Dios. No te los va a traer para que empieces a controlarlos, o a dominarlos, sino para que seas un padre y una madre espiritual. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, 15 al 16. Les dice a los corintios: porque aunque tengan 10,000 años, es decir, años significa en términos actuales de nosotros nana o nano, pero en aquellos tiempos significaba instructores, cuidadores. Aunque tengas 10,000 instructores o cuidadores, no tendrán en Cristo muchos padres. Y le dice ahí: porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Tomó la paternidad de aquellos a quienes les compartió de Jesucristo. Y aquí vemos muchas veces que tú le hablas de Cristo a alguien, lo traes a la iglesia y se lo entregas al pastor, cuando tú debes ser el ayo, la nodriza. Necesitan la palabra, la lechita espiritual, que tú se las des, que tú les des el seguimiento. Aquí no es el DIF espiritual. Ahí van los huérfanos y se los entrego a la pastora. Oye, la pastora es una increíble pastora, y por eso he estructurado los discipulados, para que cada uno de nosotros se pueda ver como un formador de las siguientes generaciones. Pregúntate, hermano, hermana, ¿a cuántas personas el día de hoy tú discipulas? Tú les das seguimiento. Y si son nuevecitos en Cristo, ¿a cuántos les cambias los pañales? ¿A cuántos les limpias la vomitada? Pues cuando somos bebés en Cristo, somos totalmente dependientes, ¿sí o no? La tarea de nosotros como padres y madres, ya sea biológicos o espirituales, es que a los 18 años salgan nuestros hijos ya como adultos a tomar la responsabilidad de sus vidas, ¿verdad? Sacarlos de las deformaciones que hoy la sociedad impone. Beto Medina contaba en plan de chiste lo que dice la palabra respecto a los que se van casando. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Llega un punto en el cual los hijos tienen que dejar la casa de los padres. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice: pero hay muchos hoy que dicen: por tonto dejaré la casa de mi padre y de mi madre. Y entonces, en lugar, dice, a formar una nueva vida, de ser independientes, no, se lo traen a la casa de los papás. Y es más, ni casados, arrejuntados. Y ahí está la mamá y el papá, cristianos, se dicen cristianos. Ay, bueno, pues que se quede el fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Ya estoy pisando algún callo por ahí, ¿o no? Entonces, hermanos, comprendamos que es el discipulado lo que produce los hijos espirituales.
Pablo discipuló a Timoteo, discipuló a Tito, a Silas, a Priscila, a Aquila, a muchos otros. Su legado quedó en las cartas que escribió, pero no sabemos cuántas vidas verdaderamente tocadas por Pablo fueron transformadas y continuaron de generación en generación. Mira, este siguiente versículo es para ti, para mí. Tómalo, por favor. Hoy decide ante Dios, no ante mí, ante Dios, lo que dice segunda de Timoteo 2:2. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ahí incluyanse mujeres también, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones se tocan en este versículo? 4. Pablo a Timoteo, Timoteo a los hombres fieles, idóneos para enseñar ¿a quién? A otros. Es decir, que tú y yo estamos llamados a dejar 4 generaciones para abajo espirituales, además de las biológicas que Dios te permita ver. Si Dios te permite conocer a tus bisnietos y puedas ver a tus bisnietos levantando sus manitas y reconociendo a Cristo. Amén. Entonces yo te pido que te visualices retomando esta tarea, este llamado a contribuir con Dios a la formación de las siguientes generaciones de hijos de Dios que vendrán. Y aquí hago un alto para hacer un reconocimiento al historial de las autoridades que han influenciado nuestra vida en estos 40 años. Hoy doy gracias por la paternidad espiritual que dio a Centro de Vida Lomas el apóstol Wayne Myers, padre espiritual de nuestros pastores Gabriel y Lourdes Acero, una persona muy amada, muy querida, que vino a predicar tantas veces. Es más, cuando la casa de vida que nació en la casa del licenciado González ya era grande, ya tenía como 80 o 100 personas que asistíamos regularmente ahí los miércoles, el apóstol Wayne Myers le dice al pastor: no vuelvo a ir a tu casa de vida si tú no abres los domingos. O sea, ya le dijo: búscate un lugar donde se abra ya Centro de Vida Lomas como una congregación. Por supuesto, los pastores nuestros obedecieron. Y luego los que tuvimos el privilegio de tener al pastor Gabriel cerca, de servirle. La pastora misma dice que el pastor Gabriel fue no solo su pastor, fue su esposo, fue su maestro, fue su guía. Y pasó la estafeta hace 7 años, creo, ya no me acuerdo bien si son 7 años. Los pasó a la pastora. Dios respaldó el liderazgo de la madre espiritual que tenemos hoy aquí, la esposa del pastor Gabriel Acero, que por el llamado de Dios decidió continuar con el legado de esta casa. ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo por las generaciones que nos precedieron, que son ejemplos vivos del poder transformador de Cristo? Dice Hebreos 13, 7 y 8: acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, mis queridos hermanos, jóvenes de 20 años que son parte de esta casa, son parte de este llamado a tener la paternidad de alguien que va más adelante que ustedes, para discipularlos en la palabra y en la fe y en el mover del Espíritu Santo, pero que ustedes también se visualicen como padres espirituales y, llegado su momento, como padres y madres biológicos, ¿verdad? No se adelanten. ¿Alguien toma la estafeta? ¿Alguien comprende esto? Que es parte del legado de Cristo, del Padre, de este Dios de generaciones. Amén. Entonces hoy, al estar entrando a la celebración de los 40 años de Centro de Vida Lomas, el mayor homenaje que podemos hacer o rendir al Señor, ¿cuál es? Es continuar la obra que comenzó entre nosotros.
Es permanecer fieles a Él, creyéndole, yendo más profundo en el llamado de Dios a nuestras vidas, ordenando nuestras prioridades. Porque hoy por hoy la corriente de este mundo es más fuerte que un tsunami, que lo único que quiere es arrastrarnos a las profundidades, pero de este mundo. Padres y madres, retomen la responsabilidad que Dios les dio con los hijos e hijas que hoy tienen. Y ya no se justifiquen. No es que este ha sido muy rebelde, es que desde chiquito se parece igualito a su padre. Y ya con eso ya se lavan las manos y ya no, ni siquiera oran por ellos. Tenemos que retomar eso. Abuelos, continuemos orando por nuestros nietos. Y cuando tengas la oportunidad, ámalos con el amor del Padre, con el amor de Cristo. Líderes de ministerio y líderes de casa de vida, retomen la formación de discípulos con la paciencia de Cristo. Jóvenes, respondan al llamado de Dios. Y CBL, mantengamos siempre a Cristo en el centro de todo. Ese es el mensaje de hoy para todos nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Si me ayudas, por favor. Miren, si hay algo que toca el corazón al punto de las lágrimas, es ver a nuestros hijos en problemas, los hijos biológicos, ¿sí o no? No importa la edad que tengan, son nuestros hijos. Son sangre de nuestra sangre. Yo le doy gracias a Dios porque Dios oyó mi clamor, vino a mi vida. Y mis dos hijitas, desde que estaban chiquitas, cuando comenzábamos a oír el evangelio allá en la casa de Roberto, ellas se convirtieron al Señor. Por supuesto que han tenido su propio encuentro personal, sus propios desafíos, retos y problemas. Pero Cristo cambió el destino mío y el de mi familia y el de mis generaciones. Y si tú tienes por ahí todavía hijos descarrilados, inconscientes, te animo a que sigamos orando y clamando con fe porque vuelvan al Padre. Y si no has tomado en serio el ejemplo de tu vida y el conocimiento de la palabra que Dios te ha dado para derramarlo a los que vienen detrás de ti, hazlo. Tú pídele al Señor, dile primero: Señor, si quiero enseñar a otros, si quiero que todo lo que en 40 años hemos vivido, los que tenemos ese tiempo siguiendo a Cristo en esta casa, quiero pasarlo. Señor, quiero que ellos no sufran en la ignorancia en la que estuvimos. Señor, que tú toques esas vidas y los saques de la influencia del diablo, porque tenemos un enemigo real que quiere acabar con todo, con tus hijos, tus nietos, y quiere que tú te conformes. Bueno, pues no, él ya está siguiendo otras ideas y quién sabe qué. No, es más, hoy vamos a consagrar otra vez a nuestros hijos. ¿Quién te dio tus hijos a ti? Dios, Jesucristo, el Señor. Si Él te los dio a ti, ¿por qué no se los devuelves a Él? Y mencionas a cada uno de tus generaciones, los de abajo, y voluntaria y libremente entrégaselos al Señor. Señor, yo se los entrego a usted, a nadie más. Amén. Declaremos con fe que le pertenecen a Cristo. Y recupera la esperanza y la fe. Y un paso más: toma autoridad y ordénale a Satanás que los suelte en el nombre de Jesús. Está derrotado el enemigo de nuestras vidas.